Y hablando de presidentes o expresidentes no gratos para el pueblo de México, está Carlos Salinas de Gortari. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum dice, yo no le digo presidente porque llegó con fraude electoral. Quizás muchas de las personas que también nos pueden llegar a ver en estos videos que llegan a las diferentes plataformas de streaming, no reconozcan o no más que nada se acuerden, porque eso obviamente pues no les tocó vivirlo, no les tocó conocer o leer, escuchar. Y reconozco a quienes sí lo hacen, que a pesar de que son muy jóvenes pueden dar un punto de vista interesante porque les gusta leer la historia y les gusta leer la historia también contemporánea, no solamente la historia que viene en los libros, en esto, sino en lo que la escuela aprendíamos, sino también en la historia moderna, en la historia contemporánea, las de los 90s para acá, 80s para acá. Y uno de los fraudes electorales que en el país han habido varios, pero en uno especial en particular, aparte del que le hicieron a López Obrador en el año 2006, se lo hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones en el año de 1988. Mágicamente todo se arregló desde Los Pinos, donde le terminaron dando el supuesto triunfo, que no lo fue, a Carlos Salinas de Gortari, por lo cual antes de que Felipe Calderón lo llegamos a conocer, porque en muchas revistas, publicaciones se le conocía como el presidente espurio, es decir, falso, pues entonces también Carlos Salinas de Gortari fue un presidente falso, una persona que se robó la presidencia en 1988. Y bueno, hace unos días el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, como algunos le mencionan, que fue expresidente, generó una controversia debido a las declaraciones que otorgó a una entrevista de la revista Nexos, la cual se destinó al podcast La Invención de América del Norte. En dicha intervención, el expolítico manejó un discurso de reivindicación, según él, reivindicación ante las decisiones que fungió durante su sexenio. Ante ello, la actual titular del Ejecutivo, quien es Claudia Sheinbaum Pardo, expuso sus puntos de vista frente al contradictorio mensaje del funcionario. Y es que desde la conferencia matutina, la presidenta catalogó al expresidente en verse involucrado en negocios fraudulentos para llegar al poder de la República, además de que enfatizó de que sus comentarios expedidos caían en discordancia respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, el cual se transformó ahora recientemente en el TEMEC. Y bueno, Sheinbaum expuso obviamente a Salinas de Gortari, se le fue duro y a la cabeza, pero vaya que sí tiene cabeza que le brille, ¿no? Bueno, entonces Salinas de Gortari, recientemente se compartió la participación de Salinas de Gortari en un podcast de 6 capítulos que estuvo bajo la dirección de Genuina Media. No obstante, lo que generó un tema en la opinión mediática fue que pues esta colaboración se colocó como una de sus primeras apariciones ante el ojo público, pues desde su labor como funcionario en México, el expolítico se había mantenido alejado de las reflectores. Bueno, ha aparecido en ciertas entrevistas, yo recuerdo varias entrevistas que ha dado diferentes medios a lo largo de los años, pero han sido pocas y han sido generalmente para los medios chayoteros, el TV Azteca, Televisa, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Pero han sido, sí las he llegado a ver, no han sido muchas, pero bueno, sí las ha llegado a dar las entrevistas. Bueno, en el podcast mencionado, el expresidente compartió su lado de la historia respecto a su gestión en el gobierno, así como su papel en la firma del Telecán en 1994. Dicho acuerdo, que fue coordinado con el entonces presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, o sea, Bush papá, ¿no? Y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Es Brian Mulroney, bueno, ahí está. Salinas de Gortari enfatizó que el Telecán se concibió como una respuesta estratégica para integrar a México a un mercado más competitivo. Sin embargo, la actual presidenta de México refutó sus argumentos, catalogando sus acciones como incoherentes. Y es que en su discurso habitual matutino, Sheinbaum Pardo arremetió contra el exmandatario, pues Gortari expuso que se encontraba desempleado y sin pensión. En respuesta a ello, la actual titular cuestionó de dónde salían sus ingresos para costear los viajes en avión. Y es que sí, ¿verdad? Si usted no tiene trabajo, pues simplemente se queda en su casa y pues no tiene ni cómo moverse, a veces ni siquiera para el transporte público. Eso es lo más común, lo más habitual, a menos que tenga una pensión o tenga unos recursos por ahí, un dinerito guardado que saque de algún lugar. Entonces, pues desempleado y sin dinero,
pues no está. Muy desempleado, pero ¿a poco lo han visto viajar en un vuelo comercial? Digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo. La oposición es increíble, los inventos de los columnistas y también de las notas. Bueno, por su parte la presidenta rememoró una anécdota que involucraba al exmandatario del país, esto mientras ella estaba en sus tiempos de estudiante en el extranjero. La historia se remontó cuando la mandataria participó en movilizaciones en beneficio del derecho del voto para los mexicanos residentes en el extranjero, donde se compartió que las agrupaciones realizaban movilizaciones frente a los consulados, entre los cuales una de ellas se realizó en la Universidad de Stanford, lugar donde Salinas de Gortari acudió por un aniversario de la dependencia y además se discutía el Telecán. Sheinbaum entonces acusó a Salinas de Gortari de fraude electoral. Durante la intervención, la titular del Ejecutivo Federal, evitó nombrar presidente al funcionario, pues aludió que Gortari había llegado al poder de manera ilícita, y así lo fue, y con base a un fraude electoral, lo que le arrebató el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las elecciones de 1988. Esta información en su momento pues no la supimos, y con los años se fue acallando. La gente no sabía, muy pocas personas sabían que había existido un fraude electoral en 1988 y que Salinas de Gortari había sido un presidente espurio, que había sido un presidente que no era legítimo. Asimismo, aprovechó el aforo con medios para destacar el cuestionable gobierno que ejecutó Salinas de Gortari, pues Sheinbaum Pardo determinó que con el exfuncionario el país vendió las empresas y aplicó todo lo que dictaban los organismos internacionales conforme a lo referido. Durante esa época se planteaba que México fortaleciera su economía. Sin embargo, como resultado se tuvo la devaluación del peso, sí, le quitaron 3 ceros al peso, se devaluó. Y en diciembre del 94, además de una crisis tremenda, así lo consideró la mandataria. Pues recordemos el Fobaproa, que todavía no se termina de pagar. Y dijo ella, no le digo presidente porque llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en comparación con las diferencias que tengo con Fox. Él ganó la presidencia, fue lo que comentó. Así está el asunto. O sea, Fox sí ganó la presidencia, sí, le ganó o hubo un acuerdo entre el PRI y el PAN, como haya ocurrido, pero sí ganó las elecciones. El caso de Salinas de Gortari, pues no, él se la robó en 1988.